Buenas tardes, patrones. Vamos hoy con el tema de las mareas. El tema de las mareas, el tema de las mareas se preguntará como una cuestión independiente, una y a veces dos, en los ejercicios de navegación, dentro de los ejercicios del cómputo de ejercicios de navegación. Y nos pueden preguntar el problema directo o el problema inverso. El problema directo es calcular la marea a una hora determinada y el problema inverso es calcular la hora a la que habrá una marea determinada. Esos son los dos problemas. Bien, pero primero vamos a ver por qué se producen las mareas. Las mareas se producen por el efecto de atracción de la Luna sobre grandes masas de agua. Tiene mucho que ver con la Luna. Y grandes masas de agua, entendemos masas de agua considerables. Por ejemplo, en el Mediterráneo no se producen mareas, en el Atlántico sí que se producen mareas. En el Mediterráneo no se producen mareas porque la masa de agua no es suficientemente grande. En el Atlántico, sin embargo, sí se producen mareas y grandes. En el Mediterráneo se produce un efecto que se llaman las risagas, que no son debidas a la atracción de la Luna y por eso no tienen una periodicidad que se pueda fijar, sino que se producen debido a la presión atmosférica. Son impredecibles. Bien, la marea, como os he dicho, tiene que ver con la posición de la Luna respecto a la Tierra y también con la posición del Sol respecto a la Luna. Dependiendo de cómo esté posicionada la Luna y el Sol, las mareas pueden ser más o menos intensas. Si son muy intensas, se llaman mareas vivas o sicígeas. Y si son poco intensas, se llaman mareas muertas. Ahora vamos a familiarizarnos con la terminología relativa a las mareas. Hablamos de la pleamar cuando la mar alcanza el nivel más alto, el máximo. Bajamar se dice cuando alcanza el mínimo nivel. Vaciante es el periodo que va desde una pleamar a una bajamar, cuando la marea se vacía, cuando baja la marea. Y creciente es el periodo que va entre una bajamar y una pleamar. La duración de una vaciante a una creciente aproximadamente son 6 horas. Luego definimos la sonda de la carta. La sonda que nos marca la carta es el cero hidrográfico, es la referencia sobre la que vamos a contar las mareas. Es decir, la altura de la bajamar siempre va a estar por encima, la de la bajamar siempre va a estar por encima de la sonda de la carta, porque siempre va a ser positiva. Luego, no nos vamos a encontrar en ningún sitio menos agua que la que nos marca la sonda de la carta, incluso en bajamar. Ahora lo veremos con un gráfico un poquito mejor, se entenderá un poquito mejor. La altura de la hora de la pleamar y de la bajamar es cuando se producen la pleamar y la bajamar respectivamente. Y la altura de la pleamar es la cantidad de metros que hay que sumar al nivel de la sonda de la carta para obtener la sonda de la pleamar. Y la altura de la bajamar es la cantidad de metros que hay que sumar al nivel de la sonda de la carta para obtener la sonda de la bajamar. Y la altura de marea en un momento dado es la altura del nivel de las aguas sobre la sonda de la carta. Vamos a verlo con este dibujo que lo vamos a ver un poquito más claro. Este es el fondo marino. Y el fondo marino nos va a marcar una sonda determinada. Esta sonda determinada está referenciada al cero hidrográfico o la bajamar escorada. Y desde aquí se miden las mareas, desde este cero hidrográfico o bajamar escorada. Por eso, aquí tenemos un ejemplo de mareas, una pleamar, una bajamar, una pleamar, una bajamar. Desde la bajamar hasta la sonda de la carta siempre va a haber una distancia determinada, más o menos metros, con lo cual nunca vamos a encontrarnos que vamos a tener menos agua que la que nos marca la altura de la bajamar. La altura de la bajamar sumado a la sonda de la carta me da la sonda de la bajamar. La altura de la pleamar más la sonda de la carta me da la sonda de la pleamar. El anuario de mareas, que es la publicación donde vamos a ver las mareas, lo que me va a dar es las alturas de la pleamar y las alturas de la bajamar, o sea, desde el cero hidrográfico hasta la bajamar y desde el cero hidrográfico hasta la pleamar.
A estos valores basta con añadirles la sonda de la carta en el lugar donde estamos para obtener la sonda de la pleamar y la sonda de la bajamar. La distancia en metros que hay desde la pleamar a la bajamar se llama amplitud de marea. El tiempo que va desde una pleamar a una bajamar se llama duración de la marea. Y la altura de marea es la distancia que hay desde el cero hidrográfico hasta el nivel de las aguas en un momento determinado intermedio. Y la sonda de marea será la altura de marea más la sonda de la carta. Aquí están las dos fórmulas de las que hemos hablado. Sonda de pleamar es sonda de la carta más altura de pleamar. Sonda en bajamar es igual a sonda de la carta más altura de la bajamar. El Anuario de Mareas, como os he dicho, es una publicación editada por el Instituto Hidrográfico de la Armada, anual, donde vienen reflejadas las mareas de todos los puertos del litoral nacional. Todos. Están las alturas de mareas en metros y las horas en horas UTC o horas civiles en Greenwich. Ojo con esto. Las horas que vienen en el Anuario de Mareas no son las horas de nuestro reloj. Las horas de nuestro reloj son horas oficiales. El Anuario de Mareas viene en hora civil en Greenwich, en horas UTC, que es lo mismo que horas civiles en Greenwich. Para pasar de horas civiles en Greenwich a la hora del reloj hay que sumarle O. Y O en España en verano se adopta -2 y en invierno -1 horas. En Canarias es -1 y en invierno es -0. Teniendo en cuenta que el horario de verano y el horario de invierno viene marcado por el momento en que el gobierno manda cambiar la hora. En este caso la Unión Europea manda cambiar la hora. El último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre se considera verano. Y el del último domingo de octubre hasta el último domingo de marzo se considera invierno. Acordaros, el Anuario de Mareas viene en horas civiles en Greenwich, no en horas oficiales. Y esto es un ejemplo de una hoja del Anuario de Mareas. Esto es para el puerto de Avilés, un cuatrimestre, el segundo cuatrimestre. Por ejemplo, para un día determinado, por ejemplo, para este día, ampliamos este trozo y tenemos las mareas el domingo 8 en San Juan de Nieva. Bien, fijaros que hay dos columnas. Una columna que son horas 4:40, 11:04, 17:12 y 23:31 y otra columna que son metros 1,24, 3,20, 1,31 y 3,32. En este lado son las horas y en estos las alturas, las alturas. Si os fijáis, a las 4:40 la altura de la marea es 1,24, lo cual esto nos indica que es una bajamar. Y la segunda bajamar a las 17:12 hay 1,31. Eso es la altura de la primera bajamar y esta es la altura de la segunda bajamar. Esta es la hora de la primera bajamar y esta es la hora de la segunda bajamar. Respecto a las pleamares, pues en este caso a las 11:04 hay una pleamar a las 3:20 y a las 23:31 hay una pleamar a las 3:32. ¿Os fijáis? En cada día hay una bajamar, una pleamar, una bajamar, una pleamar. La duración aproximada es de 6 horas. Luego en cada día va a haber dos pleamares y 2 bajamares. A no ser que la primera marea coincida cerca de las 6 de la mañana, que solo van a entrar 3. Pero en líneas generales las mareas duran más o menos 6 horas y cada día hay 2 pleamares y 2 bajamares. También la marea se ve afectada por la presión atmosférica y el Anuario de Mareas nos da una tabla de correcciones a sumar o restar a las alturas de las mareas en función de la presión atmosférica. Por un lado nos dan la presión atmosférica bien en milibares o en milímetros de mercurio. Nosotros casi siempre vamos a utilizar milibares, que es lo mismo que hectopascales también. Entonces, por ejemplo, la presión atmosférica base son 1013 milibares. Si hay 1013 milibares, al Anuario de Mareas no se le añade ninguna corrección. Si la presión disminuye, el nivel de las aguas sube. Si por ejemplo tenemos 968 hectopascales, hay que sumarle a la altura de la marea 0,45 metros. Fijaros, es casi medio metro.
Y si la presión atmosférica es alta, el nivel de las mareas, el nivel de las aguas disminuye, con lo cual a la marea hay que restarle una corrección determinada. Con bajas presiones se suma la corrección y con altas presiones se resta. Pero esto nos lo da el anuario de mareas directamente, solo hay que leer la presión y aplicar la corrección. Bueno, vamos con un ejemplito. Nos piden calcular las horas y alturas de la segunda pleamar y segunda bajamar en Avilés el día 1 de julio de 2018 en un lugar donde la sonda de la carta mide 1 metro. Esto es un aperitivo, no es un problema de examen, ¿eh? Entonces nos dicen alturas de la segunda pleamar y segunda bajamar en Avilés el 1 de julio. Nos vamos a Avilés al 1 de julio y son estos numeritos que los he copiado aquí. La altura de la segunda pleamar es 361 y de la segunda bajamar 0,87. A estas alturas le sumamos la sonda de la carta y tendremos la sonda de la pleamar y la sonda de la bajamar. Aquí lo tenemos. 361 más 1 nos da la sonda de la pleamar y la sonda de la bajamar 1,81 y las horas respectivamente son 17,28 la de la pleamar y 23,42 las de la bajamar. Horas UTC, horas de Greenwich. Bien. Ahora vamos a ver el problema directo, el problema con el que nos podemos encontrar en un examen de patrón de yate. Cálculo de la altura de la marea a una hora dada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos al almanaque náutico y en el almanaque náutico el día, el puerto y el día correspondiente, a la hora que nos piden ponemos una raya, pintamos esta raya roja. Aquí nos están diciendo que nos van a pedir calcular la marea pues a las 19 horas, por decir algo, por ejemplo, ¿no? Pues las 19 horas está entre las 17:28 y las 23:42. Dibujar esta raya. Bien. Hay que ver cuál es la amplitud de la marea. La amplitud de la marea va a ser la diferencia entre las 17:28 y las 23:42. Perdón, eso es la duración de la marea. La amplitud de la marea es la diferencia entre 3,61 y 0,87. Esto es la amplitud de la marea. Y la duración de la marea es la diferencia entre las 23:42 y las 17:28. Y nosotros vamos a tener que calcular C. Imaginaros que esta es la marea. Hay una pleamar, hay una bajamar y nos están pidiendo el nivel de la marea a una hora H, a una hora determinada. Están pidiendo la amplitud de esta marea. La amplitud de la marea va, la altura de esta marea va de aquí hasta aquí. Si le sumamos la sonda de la carta, es la sonda de la marea. Pero esto es la altura de la marea, que es lo que nos están pidiendo. Bien, la marea va desde la bajamar a ir subiendo, 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 subiendo hasta la bajamar. Y en un momento dado, por el medio, va a estar a esta altura. A la distancia en metros que hay desde la bajamar a C, el nivel de la marea a la hora H se llama C, que es la corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima. La corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima. Si a la bajamar más próxima le sumamos C, nos va a dar el nivel de la marea a la hora H. La sonda de la marea va a ser la sonda de la carta más la altura de la bajamar más C. ¿Qué es lo que tenemos que hallar? C. Si hallamos C, la sonda de la carta la sabemos porque nos la dicen, la altura de la bajamar la leemos aquí porque es 0,87, la bajamar más próxima. Y vamos a ver cómo se halla C. Antes de hallar C, hay que hallar la amplitud de la marea, que hemos dicho que es 361 menos 0,87. La duración de la marea, que es 17:28 a las 23:42, el tiempo que pasa desde esta marea hasta esta marea. Y el intervalo, que es el tiempo que hay desde o hasta la bajamar más próxima.
Si a nosotros nos están pidiendo la marea, habíamos puesto por ejemplo a las 19:00, que está por aquí, la bajamar más próxima, ¿cuál es? Esta, ¿no? Pues desde el tiempo que haya desde las 19:00 a las 23:42 es el intervalo. Fijaros que es desde o hasta la bajamar más próxima. Y para resolver con estos tres datos, sacar C, nos tienen que dar un ábaco, que es este ábaco. En este ábaco se entra con la duración de la creciente o de la vaciante, la duración de la marea, se entra con la amplitud de la marea, que es lo que hemos calculado aquí, la duración y la amplitud. Se entra con el intervalo desde o hasta la bajamar más próxima, desde la hora que nos da el problema, y se halla C, que es la corrección aditiva. Entonces nosotros tenemos como datos duración de la marea, amplitud de la marea, intervalo hasta la bajamar más próxima o desde la bajamar más próxima, incógnita C. Pues entramos en este ábaco con D y bajamos por aquí. Entramos también con la amplitud de la marea y bajamos por aquí hasta encontrar, si bajamos por 4:30, hay que bajar por el número más aproximado a nuestra duración de la marea, hasta encontrar el intervalo correspondiente. Una vez que encontramos el intervalo correspondiente, cruzamos esta línea horizontal con la amplitud. Y el número que nos da es C. Una vez con C, teniendo C, sumamos la altura de la bajamar, la sonda de la carta, tendemos la sonda de la marea, que es lo que nos piden. Y vamos a hacer un ejemplito. Hallar la altura de la marea en Cádiz el 8 de agosto del 88 a las 7 hora TU, en un lugar donde la sonda de la carta es 2 metros. Pues nos vamos al almanaque náutico el día 8 de agosto a Cádiz y sacamos este almanaque náutico. Y estos son los numeritos del almanaque náutico. Y nos están pidiendo la marea a las 7. Pintamos esta raya porque las 7 está entre las 5:20 y las 11:30. Aquí está las 7. Bien, pues la amplitud de la marea será 2,64 menos 1,20, 1,44. La duración de la marea, el tiempo que hay de 11:30 a las 5:20, 6 horas 10 minutos. Y el intervalo es el tiempo que hay desde las 7 que está aquí, hasta la bajamar más próxima. La bajamar más próxima es la de la 1,20 metros, la de las 5:20. Pues el tiempo que hay desde las 7:20 a las 5:20 es 1 hora 40 minutos. Con estos datos, duración 6:10, amplitud 1,44 e intervalo 1,40, 1 hora 40 minutos, nos vamos a nuestro ábaco. Aquí estamos. Tenemos datos 6:10, 1,44 y 1,40. 6:10 es la duración de la creciente o de la vaciante. El valor más cercano a 6:10 es 6,15. Bajamos por aquí 6,15 buscando el intervalo. Intervalo, fijaros que lo pone el ábaco, intervalo desde o hasta la bajamar más próxima. Bajamos por aquí buscando el intervalo y encontramos el intervalo aquí, 1,40. Se busca el más próximo. Una vez con este intervalo 1,40, nos vamos en horizontal y lo cruzamos con la entrada de la amplitud. El valor más próximo a la amplitud es 1,50. Bajamos en vertical con 1,50 y nos sale que la corrección aditiva es 0,25. Corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima. Luego este 0,25 se lo sumamos a la altura de la bajamar y se lo sumamos a la sonda de la carta y nos sale 3,45. Esta es la sonda de marea. Es la sonda que vamos a tener en Cádiz, en un lugar donde la sonda de la carta es 2 metros, a las 7 de la mañana. Vamos con otro problema. Cálculo de la marea corregida por presión sobre la sonda de la carta en Conil el día 16 de julio a las 15:30, sabiendo que hasta ahora la presión atmosférica son 973 milibares. Bueno, nos vamos a las 15:30 y pintamos nuestra raya.
La duración de la marea es la diferencia que hay entre las 19:13 a las 12:45. Esto lo hacemos con la calculadora directamente. 19 pelotita, 13 pelotita, menos 12 pelotita, 45 pelotita. Y nos tiene que salir 6 pelotita, 28 pelotita. La diferencia, la amplitud de la marea es la diferencia entre la bajamar y la pleamar, 1,58 metros. Y el intervalo desde o hasta la bajamar más próxima es 15:30, que es la hora que nos dicen, menos 12:45, y nos sale 2:45. Fijaros que nos piden la altura de la marea sobre la sonda de la carta. O sea, no nos dan la sonda de la carta, pero lo único que nos piden es la altura de la marea. Más fácil nos lo pone. Bien. Y nos vamos con estos datos a nuestro ábaco. Entramos con 630, 628, 630 y bajamos por aquí. Buscamos 2:45, vemos 2:45 y nos vamos a este lado. Bajamos por 1,5, 1,5 amplitud de la marea y cruzamos en horizontal con este valor. Y nos sale que la corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima es 0,60. Si esta es la corrección aditiva a la altura de la bajamar más próxima, pues este 0,60 más la altura de la bajamar nos da la altura de la marea. Pero luego nos dicen que hay 973 milibares de presión. Nos vamos a 973, este ábaco también nos lo van a dar, viene en el anuario de mareas, nos vamos a 973 y buscamos 0,40, 0,60, 0,98, 1,58 y 0,40, me sale la solución del problema, la altura de marea corregida por presión, 1,98. A esto, según donde estemos, habría que sumarle la sonda de la carta. Y ya lo tenemos. Esta es una forma de resolverla analíticamente, pero no nos interesa a nosotros de entrada. Bueno, veamos ahora el problema inverso. En el problema inverso nos preguntan la hora y nos dan la sonda. Nos dan la cantidad de agua que tenemos, nos pregunta a qué hora vamos a tener esa cantidad de agua. ¿Este problema para qué se utiliza? Pues por ejemplo, si vamos con un barco con bastante calado, para saber a partir de qué hora, después de la bajamar, cuando empieza a subir, podemos entrar en un puerto. Ese es el planteamiento del problema. Bien, entonces nos van a dar lo mismo, nos dan la altura de la bajamar, la altura de la pleamar, podemos conocer la duración y la amplitud de las mareas. ¿Sí? Nos van a decir cuánta agua, la sonda de marea, cuánta agua que tenemos, cuánta agua va a haber. Si nosotros con la fórmula de sonda de marea es sonda de la carta más altura de la bajamar más C, la corrección aditiva de la bajamar más próxima, de aquí podemos despejar C, con lo cual C va a ser la sonda de marea menos la sonda de la carta menos la altura de la bajamar. Con C de IA en el ábaco vamos a calcular I, el intervalo. Es lo mismo, pero en este ábaco, en vez de entrar con la duración y con el intervalo, ir hacia aquí con la amplitud, calcular la corrección, se hace al revés. Nos dicen a qué hora va a haber una marea determinada. Tenemos la duración, la amplitud y C. Pues con la duración y con la amplitud bajamos por aquí, sabemos C, y con C nos vamos para acá y sacamos el intervalo. Ese intervalo de tiempo se lo sumamos o restamos a la bajamar más próxima y tendremos la hora a la que habrá esa marea. Vamos a hacer un ejemplito. ¿A qué hora obtenemos en Cádiz el 28 de agosto una sonda medida de 5 metros después de la primera bajamar de ese día en un lugar donde la sonda de la carta es 2? Bien, después de la primera bajamar podemos ver aquí que es a las 7:51. Pues después de la primera bajamar queremos tener 5 metros de sonda medida. Bien, entre esta y esta, con lo cual, si nos vamos después de la primera bajamar, la amplitud de la marea va a ser 33,56 menos 0,39. La duración de la marea es 751 menos 14,08, 6 horas 17 minutos. La amplitud nos sale 3,17. Y si nos dicen la sonda de marea es 5 metros, la sonda de la carta es 2 metros y la altura de la bajamar es 0,39, pues podemos sacar C. C es 2,61.
Entonces, con estos datos, 6,17, 3,17 y C 2,61, duración, amplitud y corrección aditiva, nos vamos a nuestro abaco. Con lo cual, ¿a qué hora obtendremos en Cádiz el 28 de agosto del 88 una sonda medida de 5 metros? ¿A qué hora? Vamos a ver la hora. Entramos con 6,15 y bajamos por aquí. Entramos con 3,17, lo más cercano a 3,17, 2,50, 3,50 es 3. Bajamos por aquí. Buscamos 2,61, lo encontramos aquí. Nos vamos hacia la izquierda y cruzamos con este 6,15 y me sale 4 horas 47 minutos. Esas 4,47 es el intervalo, que es el intervalo de tiempo desde o hasta la bajamar más próxima. Si la primera bajamar es a las 7,51, le restamos el 4,47, se lo sumamos, perdón, es 4 horas 47 minutos y nos sale 12,38. A las 12,38 tendremos la sonda correspondiente, una sonda medida de 5 metros a las 12,38 y el problema está resuelto. Es igual que el de antes, pero en vez de entrar por aquí, ir aquí, se entra por aquí y se va aquí. Vamos ahora con otro problema, y es el cálculo del agua que tenemos bajo la quilla. Esto es lo mismo. Si tenemos este nivel de marea, en esta hora determinada, este nivel de marea, la altura de la marea será la corrección aditiva de la bajamar más próxima, la altura de la bajamar más la sonda de la carta. Porque hemos dicho que la altura de la marea es C más la altura de la bajamar. Esto siempre es la altura de la marea. Si a esto le sumamos la sonda de la carta, esto es la sonda de marea, o sea, el nivel de agua que tenemos desde el fondo. Si queremos saber cuánto es el agua que tenemos debajo de la quilla, lo único que tenemos que a este valor restarle el calado de nuestro barco. Con lo cual la altura debajo de la quilla es la sonda de la carta más la altura de la bajamar más C, que es la sonda de la marea, menos el calado de nuestro barco. Y eso nos da el agua que tenemos debajo de la quilla. Vamos a hacer este problema. Un barco llega al puerto de Tarifa el 9 de mayo, a las 8. Se quiere saber el agua que habrá bajo la quilla en la primera bajamar siguiente a la llegada en un lugar donde la sonda de la carta es 1,5. Bien, el barco llega a las 8. Si llega a las 8, llega por aquí. La siguiente bajamar es a las 3,51, que es 0,45. ¿Qué altura de agua hay en esta bajamar? 0,45. Si a este 0,45 le sumamos la sonda de la carta, nos salen el agua que hay desde la sonda de la carta a la altura de la bajamar, o sea, la altura de la marea. Si a esto le restamos el calado, me sale 0,75, que es el agua que tenemos debajo de la quilla. Fácil, fácil. Vamos con otro problemilla. El día 30 de marzo de 2017 en el puerto de Cádiz, a partir de la primera bajamar, ¿a qué hora UTC tendremos una sonda de marea de 6 metros en un lugar donde la sonda de la carta es 4,5? Bien, el 30 de marzo en Cádiz, a partir de la primera bajamar. Nos vamos el 30 de marzo a Cádiz a partir de la primera bajamar. La primera bajamar es a las 9,50, que es 0,24 de altura de marea. Bien, pues entre las 9,50 y las 0,24 nos piden a qué hora vamos a tener 6 metros de sonda de marea. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la duración de la marea y la amplitud de la marea. Duración y la amplitud. Y luego C sabemos que es igual a la sonda de marea menos la sonda de la carta menos la altura de la bajamar. Porque habíamos dicho que la altura de marea es la altura de la bajamar más sonda de la carta más C. Y si despejamos C de la sonda de marea es C más la altura de la bajamar más la sonda de la carta. Si despejamos C es igual a la sonda de marea menos la sonda de la carta menos la altura de la bajamar. Entonces hacemos estos tres pequeños cálculos. Nos da una duración de marea de 6,16, una amplitud de marea de 3,30 y 6 menos 4,5 menos 0,24 me sale 1,26.
Y con estos datos nos vamos a buscar el intervalo. El intervalo desde o hasta la bajamar más próxima. Entramos con 6,15, entramos con 3,50, bajamos, buscamos 1,26, nos vamos hacia la izquierda y al 6,15 nos corresponde 3,30, perdón, a 3,15 nos corresponde 2,36, un intervalo de 2 horas 36 minutos, ahí lo tenéis, 2 horas 36 minutos. Pues esas 2 horas 36 minutos se lo sumamos a las 9,50, que es la bajamar más próxima, y nos sale 12 horas 26 minutos. La respuesta correcta es 12,24, que es la más próxima a 12,26. Eso también se podría hacer analíticamente. Y esto es todo, amigos. Esto es todo, repasar mareas y empezar a hacer problemas de mareas. Mucha suerte y quedaros en casa, que no está la cosa pa' líos.